Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Fernando y voy a ser el moderador de esta sesión. En principio queríamos darle las gracias en nombre del Centro WIñac por su en participar de este webinar. Este es parte de una serie de conferencias que estarán enmarcadas en análisis de coyuntura. El Centro WIñac es una institución que se dedica hace casi 10 años a hacer análisis político basado en evidencia. Creemos que dotar de una perspectiva lo suficientemente objetiva al análisis político beneficia la comprensión de la realidad y de nuestro día a día político. En ese sentido, este webinar va a estar a cargo de Camilo Ferreira, nuestro socio principal. Camilo es economista por la Universidad San Ignacio de Loyola, también ha sido investigador del Instituto Acción y de Soluciones Empresariales a la Pobreza. Es especialista en teoría de juegos para el análisis político y es asesor en planeamiento estratégico en el sector público y privado. Actualmente, como lo dije, es consultor principal y fundador del Centro WIñac, y estará a cargo de esta presentación. El Acuerdo Escazú es un tema recurrente como punto de agenda en las últimas semanas, y esta conferencia tratará durante los próximos 45 minutos de abarcar sus principales implicancias para la inversión y para la reactivación económica. La metodología será básicamente una exposición a cargo de Camilo durante estos 45 minutos, luego de los cuales tendremos la posibilidad de optar por preguntas que iremos recogiendo a través del chat y que Camilo responderá al final de la sesión. Y sin hacer más largo esta introducción, pues a continuación doy la bienvenida a Camilo y le dejo el uso de la palabra. Hola a todos, muy buenas noches. Agradezco bastante que estén dispuestos a escuchar lo que tenemos para aportar respecto a este tema, sobre el cual se está debatiendo, pero que a nuestro entender no se está dando un debate basado en función al texto del acuerdo, ¿no? Hay un enfrentamiento ideológico bastante fuerte sobre esto y creemos que podemos dar algunas luces sobre esto, ¿no? Y nuestro enfoque no va a ir dirigido tanto a si el acuerdo afecta o no la seguridad nacional, o sobre si protege o no a los defensores ambientales. Puede que sea que sí, puede ser que no, sin embargo, lo que nos vamos a dedicar a pensar en este webinar respecto al efecto que puede tener esto sobre la inversión privada, sobre el ambiente de negocios, sobre los actores económicos del país. No estamos tomando postura respecto a otros aspectos sobre los cuales podría afectar el acuerdo de Escazú. ¿De qué se trata este acuerdo? Bueno, el acuerdo tiene un nombre bastante largo, ¿no? El nombre total es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo fue auspiciado por la CEPAL, ¿no? Comisión Económica para América Latina, ¿no? Es un acuerdo a nivel latinoamericano, y en su elaboración tuvieron participado en los estados a los cuales se le está brindando este acuerdo potencialmente para firmarlo, y también organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál es el acuerdo? En su primera parte muestra su objetivo, ¿no? El objetivo del presente acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Como se ve, este es un objetivo bastante loable y es el principal argumento que los defensores del acuerdo tratan de sostener, es que lo que pasa es que este es un acuerdo que va a propugnar el logro de este objetivo al interior de nuestras sociedades, ¿no? Y realmente el acuerdo es éticamente muy sólido y sería difícil plantearse que estar en contra del cumplimiento de objetivo, ¿no? Pero como vemos más adelante, una cosa son los objetivos y otras son las consecuencias de algo, ¿no? Ya. Sin embargo, una política debe ser jugada por sus potenciales consecuencias, no por las intenciones que sus impulsores proclaman. Las intenciones con las que muchas políticas públicas de efectos desastrosos se han emitido con las mejores de las
intenciones y con los mejores objetivos. Entonces, cuando decimos cuando los defensores de este proyecto salen a decir, este proyecto tiene por objetivo defender el ambiente, tiene por objetivo proteger a los defensores ambientales, tiene por objetivo incrementar el acceso a la información, puede ser que inclusive quienes hayan hecho este acuerdo en su mente hayan tenido estos objetivos. Sin embargo, los efectos que el acuerdo puede tener sobre las actividades económicas se disocian de las intenciones con las cuales quienes han diseñado este acuerdo lo han hecho. ¿Ya? Este acuerdo implica la modificación de nuestro marco legal para ser coherente. Cada parte, o sea, cada país, como los firmantes de este tratado, adoptará las medidas necesarias de naturaleza legislativa, reglamentada, administrativa u otra, en el marco de sus disposiciones internas para garantizar la implementación del presente acuerdo. Vamos a tener que cambiar leyes, reglamentos, procedimientos administrativos para estar en un marco coherente con este acuerdo. O sea, es decir, su firma es muy trascendente porque va a transformar parte del marco regulatorio peruano de una manera permanente, ¿no? Y aquí comenzamos con los efectos sobre las empresas, ¿no? En una de sus partes del acuerdo dice que cada parte se guiará por los siguientes principios en la implementación del presente acuerdo. Principio de igualdad, y principio de no discriminación, principio de transparencia y principio de rendición de cuentas, y aquí comienza, he subrayado algunos que son especialmente llamativos. C, principio de no regresión y principio de progresividad. Un problema con este acuerdo es que, por ejemplo, yo he tenido que hablar con un abogado para que me traduzca parte de esto, ¿no? Porque ha sido escrito principalmente para que lo entienda un juez, ¿no? Y aquí, ¿qué es el principio de prevención, no? El principio de prevención tiende a evitar un daño futuro, pero cierto, inmensurable. Es decir, esta mina me va a afectar de esta manera, esta carretera me va a afectar de tal manera. Pero el principio precautorio, que es el principio F que ellos quieren colocar, ¿ya? Apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos desconocidos e imprevisibles. Es decir, ni siquiera basta con que el riesgo sea de contaminación, aunque sea desconocido e imprevisible, para que sea considerado un factor que los jueces tienen que fallar. Estos principios que estamos viendo aquí son los principios con los cuales cuando se lleve a cabo actos de justicia ambiental, es con estos principios que los jueces van a tener que operar a partir de la firma de este acuerdo. El principio, por ejemplo, de no regresión y de progresividad, lo que implica es que lo han sacado del derecho laboral, y lo que implica es que una vez que se genera una reglamentación ambiental, es como si fuera un derecho adquirido. Es decir, si se tiene un ECA, un estado de contaminación ambiental de determinado nivel, y luego lo bajamos porque, por ejemplo, decimos que de repente los ECAs podrían ser un poco menores en zonas deshabitadas. Ya, si hacemos eso, ya estamos haciendo perder a alguien un derecho adquirido. Y no se puede, y por el principio de no regresión que estamos firmando en temas ambientales, ya no podríamos regresar. ¿Ya? Entonces, después de esto, nuestros estándares ambientales, nuestros estándares de participación ciudadana, ya solo pueden cambiar en un sentido, hacia arriba, solo pueden ir elevándose paulatinamente, si es que firmamos este acuerdo. ¿Ya? Y además, como habíamos dicho, con este principio precautorio, que implica impedir riesgos desconocidos e imprevisibles. Entonces, es bastante difícil demostrar que uno no va a generar un riesgo ambiental desconocido, ¿no? También este acuerdo implica una multiplicación de las instancias de consulta y revisión de licencias actuales. Aquí hay que explicar un poco, ¿qué son estas instancias de consulta? Por ejemplo, hay varios proyectos, por ejemplo, una mina necesita consulta, estudios de impacto ambiental, modificación de estadio ambiental, todas esas cosas requieren instancias de consulta ciudadana. Aquí con este proyecto, con este acuerdo, lo que pasa es que estos estándares de consulta que se aplican al sector minero se van a tener que aplicar, no se van a tener, pero se podrían aplicar absolutamente a todos los sectores económicos del país. ¿No? Y para una empresa minera, tomar decisiones, por ejemplo, con instancias de consulta que demoran años, no es tanto problema, porque si yo tengo un proyecto minero, me demoro 6 años desde que exploro y abro el yacimiento. Sin embargo, para construcción de infraestructura, sector agrícola, sector industrial, ellos no trabajan con estos tiempos. Entonces, si los obligas a tener un fuerte componente de consultas, puedes golpear
directamente la rentabilidad del proyecto a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el texto dice, cada parte garantizará los mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones, así como otros procesos de autorizaciones que tengan o puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente, que tengan, inclusive que puedan tener. Es decir, imaginemos que yo tengo una fábrica y estoy haciendo una modificación en esa fábrica. Alguien puede abrirme un juicio diciendo, esa modificación que tienes en tu fábrica, esa carretera que tienes que hacer, puede tener un impacto significativo y por lo tanto tienes que generar una instancia de consulta ciudadana. Hay que reunir a la población del entorno, tener reuniones, ¿no? Grabar la consulta. Existe todo un paquete burocrático de cosas que se tiene que hacer para que cumpla una instancia, para que cumpla las condiciones de una instancia de consulta, ¿no? Entonces, y no dice tampoco cuál es la magnitud, solo dice impacto significativo. ¿A qué nivel tiene que ser una modificación para que sea un impacto significativo? Por ejemplo, yo tengo una mina, yo cambio una carretera dentro de mi huella. ¿Es un impacto significativo? Yo, por ejemplo, tengo una zona agrícola y estoy haciendo un pozo tubular para extraer agua. ¿Ese es un impacto significativo? Puede tener un impacto significativo, entonces tengo que abrir instancia de consulta ciudadana a quiénes, ¿no? Es una cosa que vamos a ver todo el tiempo en este tratado, que incrementa mucho la incertidumbre, porque como está en términos tan generales, no sabemos cuáles son los márgenes donde se aplicará o no se aplicará, ¿no? Cada parte, dice, adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones. Y aquí se genera la siguiente duda. ¿Cuáles son las etapas iniciales? Quiero hacer una carretera. ¿Cuál es la etapa inicial? El trazo, cuando se da la declaratoria de interés público de construir una carretera. ¿Cuándo es la etapa inicial? En una mina, cuando se transfiere una concesión, cuando se establece una concesión, no se dice. Pero si desde la etapa inicial yo tengo que hacer esas instancias, ¿no? Lo que estoy haciendo es que estoy generando como un pequeño costo a todas las actividades económicas en su etapa inicial, que es generar estas instancias de consulta, ¿no? Luego, cada parte proporciona en público de manera clara y comprensible, informará al público en estas sesiones de consulta de una manera oportuna, clara y comprensible. ¿Qué es comprensible? Que la mayoría de la población entienda. ¿Cuándo puedo certificar que la población ha entendido o no? ¿Y cómo se entiende que es comprensible en un entorno multicultural? Porque sí puede existir estándares de comprensión como los que se usan en publicidad para población urbana, pero posiblemente con poblaciones de repente quechohablantes o indígenas, no se puede decir que eso no se ha cumplido con los estándares de comprensibilidad en la instancia de consulta. Ese es otro punto en el que este tratado está generando incertidumbre. También se dice que cada parte promoverá, según corresponde y de acuerdo con la legislación nacional, la participación del público en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental o con incidencia ambiental. Lo cual me genera la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se va a fomentar la participación del público en estos foros? Porque yo no me imagino que van a mover una comunidad entera a pasar una semana en Suiza, porque es una reunión de medio ambiente en Suiza. Aquí los que van a viajar son los dirigentes, son ONGs. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que estamos diciendo al Estado que va a tener que pagar los pasajes y viáticos a los activistas ambientales, ¿no? Con recursos públicos. Esos son los motivos que tal vez les llame tanto la atención, ¿no? También otro componente de este tratado es que propicia la judicialización del control ambiental bajo condiciones adversas a la inversión. Cada parte, en el marco de su legislación nacional, como dice en este tratado, al acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir en cuanto al fondo del procedimiento. O sea, va a poder ir al Poder Judicial para impugnar o poner en duda cualquier decisión u omisión relacionada con la participación pública. O sea, como vimos atrás, el tema que se expandían y se dejaba muy difuminado cuáles son las instancias de consulta y dónde serían y cuándo serían, pues ahora eso va a poder ser impugnable en el Poder Judicial. Entonces decir, momento, usted
yo soy un público y tú que estás modificando tu fábrica y yo que vivo a 5 cuadras, yo me siento impactado, voy a poder verte un juicio porque no me hiciste consulta. Y eso lo va a decidir el Poder Judicial. ¿No? Cualquier decisión, acción o omisión que afecte o pueda afectar. Otra vez, se puede judicializar en función a afectaciones posibles, no afectaciones que se hayan dado. ¿No? La posibilidad de disponer, cada parte se compromete a la posibilidad de disponer medidas cautelares, provisionales, eso dentro del Poder Judicial, para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente. Aquí lo que estamos diciendo directamente es la posibilidad de generar medidas de amparo. Y una manera como yo puedo prevenir un potencial daño al medio ambiente, ¿no? Es paralizando una determinada actividad económica. Y con esto lo que estamos haciendo es favoreciendo la judicialización de estos temas. ¿Ya? Y el punto E es el punto más complicado del punto de vista legal, ¿no? Porque no se entiende tan fácil, pero es muy importante. Porque dice que el Estado se compromete a medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental. Es decir, quien va a tomar las muestras, etcétera. Esa parte no puede ser tan fregada. Pero luego dice, cuando corresponde y sea aplicable como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. ¿Qué significa esto de la inversión de la carga de la prueba? Leamos. La inversión de la carga de la prueba es la infracción o excepción del principio general según el cual la carga de probar corresponde al que afirma los hechos. O sea, con ese tratado ya no va a ser necesario que me prueben que yo estoy haciendo daño ambiental. Yo tengo que demostrar que no lo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, eso lo que hace es que dispara el riesgo judicial a las distintas actividades económicas. ¿Ya? Sin contar que hasta puede ser considerado inconstitucional con el principio de que es el culpable, o inocente, el que acusa, el que tiene que demostrar de lo que acusa, ¿no? ¿Ya? Y cuando dice carga dinámica de la prueba, es que lo que se refiere es que será el juez el que puede determinar si se invierte o no la carga de la prueba. Es decir, no se va a aplicar esto de la carga de la prueba en todos los casos, pero a discreción de un juez. Entonces, existe el riesgo, uno nunca sabe, si es que te tocó un juez que te diga, no, tienes que demostrar de que tú estás impactando que no estás impactando en el medio ambiente. ¿Ya? Demuéstrame que tu fertilizante no está dañando el medio ambiente. ¿Ya? O sea, todavía hay juicios por Monsanto que se llevan por décadas en los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a poder demostrar? Y mientras no pueda demostrar, me meten una medida cautelar. ¿Ya? Este acuerdo, con estas condiciones que hemos descrito previamente, genera ocasiones para el despliegue del litigio estratégico. Este es un concepto que hay que entender. ¿En qué consiste el litigio estratégico? Existen activistas, post-extractivistas, que tienen una ideología que es hostil a lo que ellos llaman el extractivismo, que es cualquier actividad económica a gran escala que ellos consideren industrial. Y no me refiero únicamente a la minería. O sea, si uno lee sus documentos, va a ver que existe libros contra el extractivismo agricultora, el cultivo de espárrafo, todos los sectores modernos de la agroindustria, que existe el extractivismo turístico, ¿no? No solamente el extractivismo minero, el extractivismo pesquero, o sea, ya comienzan a caer más y más componentes del PBI dentro del objetivo ideológico de esta gente. Y esta gente abre juicios con la idea de generar precedentes judiciales, con la idea de tener proyectos. En Chile, el proyecto Pascual Lama fue detenido por un juicio, un proyecto de 10.700 millones de dólares, ¿no? Entonces, no hay que subestimar el rol del litigio estratégico como una herramienta que se puede utilizar para paralizar la inversión. Y como estamos viendo con esto de la inversión, la carga de la prueba, con determinar que los hechos ambientales son un derecho humano, etcétera, lo que estamos haciendo es inclinando la cancha para que estos sectores puedan avanzar más fácil en sus litigios estratégicos. Primero, en este acuerdo se considera literalmente al medio ambiente como un bien difuso. Cuando dice bien difuso, lo que se refiere es que no solamente los directamente afectados pueden abrir juicios,
sino personas, inclusive que no estén directamente involucradas, pueden participar. Entonces, esto abre, ya existe, pero facilita el rol de las ONGs para participar en estos litigios estratégicos, ¿ya? Que lo hacen con la idea de cerrar la brecha de implementación, es decir, los países firman acuerdos con ciertos principios y luego que son generales, contra los cuales nadie se puede oponer, y luego comienzan con estos litigios a generar las implicancias, los sistemas precedentes e implicancias judiciales necesarios para cambiar la regulación hacia el sentido que a ellos les parece el óptimo, ¿ya? El despliegue de estos litigios estratégicos llevará a que sea el Poder Judicial el que examine con sus fallos gran parte de la regulación ambiental. En vez que ser la OEFA, el ANA, organismos especializados y técnicos, vamos a estar teniendo una mayor cantidad de juicios. Entonces va a ser distintos juzgados, ¿ya?, que van a estar generando en la práctica nuestra regulación ambiental. Y eso es lo que va a ser independientemente de si son del sesgo ideológico de estos juicios, que vamos a tener un sistema de regulación fraccionado. Porque vamos a tener un juez falla en Tacna algo, un juez falla algo en Loreto, entonces esta judicialización lo que hace es fragmentar el marco regulatorio que enfrentan las empresas y por lo tanto elevar la incertidumbre. Luego, el darle rango hecho humano a los temas ambientales implica una mayor ponderación al medio ambiente en casos ambiguos. En muchos casos los jueces tienen que tomar juicio y fallar en función a que existen dos bienes jurídicos enfrentados. Por ejemplo, los derechos adquiridos, una concesión y alguien que se sienta amenazado en su medio ambiente. Como yo considero que el medio ambiente es un derecho humano, toda potencial afectación ambiental ahora va a pesar más en la mente del juez. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, a la hora de que los jueces fallan, tienen mayor peso. Entonces, ahora que se considera que las implicancias medioambientales son implicancias de derechos humanos con el acuerdo de Escazú, la posibilidad de aplicar litigios estratégicos en este sentido se incrementa. Luego, ¿hacia dónde va a cambiar la regulación? Pues hacia las áreas en las cuales exista mayor financiamiento para poder generar estos litigios estratégicos que tienen que realizarse durante años y además requieren de financiamiento, de abogados, costos, etc. Entonces, aquellos que tengan donantes o intereses judiciales empresariales en un tema, por ejemplo, que alguien quiere tener una relación extorsiva con un inversionista, ¿no? O sea, por ejemplo, le abre un juicio a un empresario y le dice, mira, si tú no llegas dentro del marco de Escazú, ¿no? Yo digo que me puedes impactar ambientalmente. Y yo con este juicio te puedo retrasar tu inversión un par de años. Si tú no quieres si tú quieres un acuerdo extrajudicial sobre esto, podría sacar dinero. O sea, abre el espacio para más conductas extorsivas hacia la inversión por parte de personas éticamente débiles, ¿no? ¿Ya? Y existe un riesgo para los inversionistas ante posibles sesgos ideológicos de los jueces. Tú no sabes cuál es la carga ideológica que tengan los jueces que van a aplicar los principios que hemos estado mencionando anteriormente, ¿no? Entonces, si te toca un juez con cierto sesgo anti-inversión, eso puede terminar paralizando un plan de inversión, ¿no? Los mecanismos de participación, además que se proponen en este acuerdo, generan alta incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, cada parte garantizará los mecanismos de participación pública en proceso de toma de decisiones, revisiones y reexaminaciones o actualizaciones, ¿ya? Y aquí nos dice qué sector, cualquier sector, ¿ya? Y fomenta que se abran los juicios independientemente de la magnitud del impacto. Solo dice que es significativo. ¿Qué es significativo? Eso lo va a decir un juez. Un juez decida si es un impacto significativo o no, ¿ya? O si el riesgo es o no significativo, ¿ya? Y lo que hemos mencionado previamente sobre que se tomará desde la etapa inicial del proceso. En resumen, en lo inmediato, el acuerdo de Escazú eleva la incertidumbre, puesto que se conoce cuáles sean los estándares de participación ciudadana, sectores que sean afectados y el tipo de judicialización que podrían enfrentar.
Esto, que se firme este acuerdo no significa que va a caerse el PBI en 10 puntos y no se va a poder avanzar con ninguna inversión en el país. No sea así. Lo que significa es que múltiples acciones económicas, actividades económicas, van a correr el riesgo de judicialización, ¿ya? En función, en buena medida, de si tienes o no un grupo de activistas o de extorsionadores que estén dispuestos a desplegarte un litigio con el fin de paralizar tu proyecto o con el fin de obtener recursos directamente del inversionista, ¿no? Respecto a los estándares de participación ciudadana, se genera también, aquí sí es claro que se va a afectar en el sentido de que los proponentes de este acuerdo mencionan sistemáticamente en sus conferencias de ellos que uno de los beneficios del acuerdo es que ahora la participación se va a ampliar de sectores. Y si uno conoce cómo funciona, por ejemplo, una empresa minera, las empresas mineras tienen áreas enteras dedicadas a ver cómo lidian con la participación ciudadana, con estas audiencias, etc. Entonces, y bueno, una empresa minera es bastante grande y puede asumir dentro de su estructura de costos esta clase, tener personas dedicadas a esto y contratar consultores para esto. Sin embargo, las empresas más chicas, empresas de otros sectores, no van a tener la capacidad de poder asumir los costos que este proyecto genera, ¿ya? Y por otro lado, en condiciones de judicialización que, como habías mencionado, hacen que sea más fácil para cualquier empresario, independientemente de su actividad, perder un juicio. Y en el largo plazo, llevaría un deterioro paulatino en el ambiente de negocios. En el corto plazo te genera incertidumbre sobre a quién le va a caer el litigio estratégico nocivo, pero como vemos que se está aplicando estos principios de progresividad y de no regresividad, la única sentido que puede cambiar la regulación es hacia arriba. No existe la posibilidad de que un gobierno se pase la mano y que por lo tanto bajemos a futuro. Con esto no vamos a poder retroceder, ¿ah? Los antimineros tendrán un entorno judicial más favorable, se fomenta la judicialización ambiental, desplazando los organismos técnicos. Entonces, ese trabajo que está haciendo el Estado peruano de construir SENACE, OEFA, ¿no? De tratar de construir ANA, islas de excelencia y con legitimidad y con la capacidad técnica de evaluar esto tan complejo, ahora se va a llevar a un poder judicial que difícilmente tenga las mismas condiciones para evaluar técnicamente cosas que son extraordinariamente complejas en muchos de los casos, ¿no? Y llevará a la aplicación de principios jurídicos adversos a las inversiones, como mencionamos este caso del principio precautorio, en el cual se aplica sobre riesgos de magnitud desconocida, ¿no? No es que este acuerdo sea todo esté mal. El acuerdo tiene componentes positivos de transparencia e inclusive en algunas partes de la participación ciudadana. Y lo que creemos es que lo mejor sería recoger estos componentes positivos del acuerdo de Escazú dentro de nuestra narrativa, nombrar como leyes peruanas, pero escribiendo la letra pequeña para que los inversionistas sepan a qué enfrentarse, en vez que simplemente firmar este cheque en blanco y luego cruzar los dedos para que el Poder Judicial no termine tomando decisiones que terminen afectando la inversión en el país. Bueno, con eso terminaría mi participación y espero a ver si existe alguna pregunta. Genial. Gracias, Camilo. Hemos tenido algunas preguntas que yo respondo de la siguiente manera. La primera es acerca del marco normativo, que podría compilar dos preguntas en una. La pregunta dice más o menos lo siguiente. En un primer momento, ¿existe ya un marco normativo previo y frente a posibles riesgos ambientales, cómo es que el acuerdo de Escazú se inserta dentro de la jurisdicción peruana? Y si es que ya este marco jurídico avala los mismos componentes o intenciones o objetivos del acuerdo. Por otro lado, las instancias de consulta
sobre, por ejemplo, la ley de consulta previa, en sus aspectos no vinculantes, bajo esta nueva normativa internacional, de algún modo tendría alguna posibilidad de ser ahora vinculante o de cambiar. En ese mismo sentido, respecto a los EIAs, había una pregunta repite, acerca de... ¿cuál es la Fernando, primera pregunta es acerca del marco. el marco normativo, pero ¿podrías un poquito más despacio la de la consulta previa, que es más o menos compleja? Ok, podemos hacer pregunta por pregunta si deseas. Comenzamos con la de ley ya y Sí, luego pasamos a leer. sí, Ok, mejor, mejor. la pregunta acerca de nuestro marco normativo ya considera muchas de las cosas que el acuerdo propone. ¿Cuáles serían los cambios más significativos y cómo es que, por ejemplo, figuras como el EIA o la ley de marco ambiental encajarían o tendrían que cambiar en función a la suscripción del convenio? Ah, ya. Eh, Respecto a los EIAs y nuestros mecanismos de consulta, estos forman parte de regulaciones sectoriales. Es decir, el hidrocarburos tiene esta regulación de consultas previas para sus estudios de impacto ambiental que se aplican en estos estadios del proyecto. En cambio, con el acuerdo de Escazú no se determina en qué sector es. Entonces se puede aplicar para construcción, se puede aplicar para turismo, o sea, está totalmente abierto dos cosas. ¿Qué sector va a impactar y en qué estadio del proyecto va a ser posible generar una instancia de consulta? Esa es la principal diferencia respecto al marco normativo. Está en alcance en sector y en alcance respecto a en qué estadio. ¿Ya? Entonces, y por lo tanto genera la incertidumbre que se mencionó previamente. La siguiente. En ese sentido, la pregunta que complementaba esa primera duda era acerca de si es que podría existir la posibilidad de que los aspectos no vinculantes de la consulta previa ahora puedan pasar a ser vinculantes en la intención que pues muchos de los movimientos ambientales siguen. ¿Existe Eh, la eh, posibilidad de que ahora estos espacios de deliberación y de consulta puedan llegar a ser vinculantes? Esa es la pregunta. el acuerdo no habla de instancias de consulta y información, no habla de mecanismos vinculantes en ninguna parte, ni siquiera estirando un poco los sentidos y las interpretaciones puede llevar a que sea vinculante. Pero lo que sí puede hacer es, como puedo generar medidas cautelares y judicializar, puedo parar en el Poder Judicial muchas cosas. Entonces, en la práctica, a ciertos actores le está dando un poder de veto, pero que no son las comunidades, sino aquel actor que disponga de los recursos humanos o financieros necesarios para poder abrir un juicio, ¿no? Y esos no tendrían, no es una relación vinculante, pero sí tendrían un poder de obstaculizar y demorar un proyecto, pero no para anularlo, ¿no? Ok, perfecto. La siguiente pregunta señala acerca de si es que el hecho de que el lenguaje en el que está establecido el convenio, de la manera en la que lo hace, abierta y generalizante, pudo haber sido intencional con la intención de frenar proyectos de inversión en el sector y o sectores aledaños. Es que estos acuerdos, o sea, esa es mi interpretación, porque realmente no sabemos, no podemos meternos dentro de la cabeza de quienes han estado elaborando este acuerdo ni sus intenciones. Pero esos acuerdos hacen una coalición amplia. Se hacen una coalición desde activistas, post-extractivistas que realmente que desean parar la inversión y que creen en el decrecimiento económico. Existe ambientalistas, conservacionistas, mucho más moderados, que le parece muy agradable el componente de mayor transparencia e información. Existen funcionarios públicos que quieren quedar bien con el sistema, el ecosistema multilateral y de ONGs, porque dicen yo impulsé este acuerdo. Entonces, es una comunidad de, de distintas personas, cada uno con intereses distintos, ¿no? Más que decir que se confabularon para generar determinadas condiciones. Pero lo que sí puedo decir es que el componente post-extractivista de quienes han estado impulsando este acuerdo
sí lo han hecho con la idea de paralizar inversiones. Pero, y el lenguaje difuso que han estado utilizando y amplio sirve para que de esa manera sectores no radicales puedan sumarse al acuerdo. ¿Ya? Es muy útil que el acuerdo tenga términos generales para así poder generar una amplia coalición de actores favorables a la ratificación. Ok. La siguiente pregunta la entiendo del siguiente modo. Discute más acerca de la legitimidad de que muchas de estas normas puedan o estar dentro del marco regulatorio actual o salirse. En ese sentido, por ejemplo, se discuten dos cosas. La primera, la constitucionalidad de la carga de la prueba, que creo más bien hace referencia a la carga inversa de prueba a la que te referiste. Y la segunda, acerca de si es que realmente llegarían a fraccionarse precedentes judiciales a nivel subnacional, como lo mencionaste en algún momento. Creo que esta pregunta discute más si es que esas consecuencias a las que te refieres van a ser llevadas a la realidad en función de que ya existen contrapesos en nuestro marco judicial actual. Bueno, el problema es que tenemos, la predictibilidad no es una de las principales características del Poder Judicial peruano, lamentablemente. Entonces, ya hemos visto en juicios múltiples que en cada instancia fallan con sentidos distintos, ¿no? En juicios civiles, en juicios penales, etc. Entonces, algunos jueces podrán considerar que no se debe aplicar la inversión en la carga de la prueba y otros pueden considerarlo que sí. Y no se dice en el acuerdo bajo qué condiciones se puede y bajo cuáles no se puede aplicar la inversión en la carga de la prueba, ¿no? Y el Perú no es un país de common law donde del sistema de derecho anglosajón en el cual un precedente es vinculante para todos los demás. Entonces, mientras que no se generen acuerdos de la Corte Suprema que sean mandatorios para todos los jueces, van a tener libertad para fallar en distintos sentidos. Entonces, sí puede generar un fraccionamiento regulatorio y además nos genera el riesgo a futuro de qué es lo que va a fallar la Corte Suprema cuando decida acabar con este fraccionamiento, ¿no? Puede generar interpretaciones afines a la inversión o hostiles a la misma, ¿no? Ok, correcto. Nos vuelven a mencionar un aspecto importante. Preguntan, dado que el acuerdo tiene como objetivo principal en uno de sus artículos el acceso a la información, a la justicia ambiental, etc., ¿cuál sería el papel que cumplirían ahora los defensores de derechos humanos y defensores ambientales en un marco de acción colectiva? Y de otro lado, complementando esa pregunta, es, ¿este acuerdo o estas herramientas que brinda el acuerdo potenciarían conflictividad en sectores de industrias extractivas? Bueno, sobre la segunda pregunta tengo una presentación entera, pero, pero bueno, ¿cuál sería el rol de los defensores ambientales? Aquí la gran pregunta es, ¿quién es un defensor ambiental? Porque cuando los defensores de este acuerdo mencionan a personas asesinadas por las mafias madereras, por ¿cómo se dice?, asesinadas por los mineros ilegales de Madre de Dios, etcétera, que ha habido casos muy lamentables donde esto ha ocurrido. Sin embargo, ¿quién es luego defensor ambiental? ¿Es defensor ambiental un tipo que marcha contra la mina? Tal vez sí, tal vez no. ¿Es defensor ambiental un tipo que marcha contra una mina porque quiere un bono de 1.000 soles? ¿Dónde está el medio ambiente en eso? Es contra una mina que afecta el medio ambiente. Ese es un defensor ambiental. El problema es que no es una línea difusa entre quienes consideramos y no consideramos un defensor ambiental y que este acuerdo a estas personas les va a dar, no he hablado de eso en la presentación, pero cuando uno lee el acuerdo lo ve, le da un estatus jurídico especial protegido. Entonces, genera el espacio para que personas hostiles, activistas hostiles a la inversión, por ejemplo, una persona que hace un bloqueo de carretera violento con saqueo,
esa persona es un defensor ambiental, si es que se está oponiendo a una empresa de hidrocarburos. Bueno, si la empresa de hidrocarburos va a contaminar, sí, pero tal vez con malos medios, pero podría tal vez interpretar de esa manera, pero si no, ¿no? Genera una categoría de en la cual es difícil designar si una persona participa o no y se le da un rol jurídico especial y una protección especial. Y para mí, este acuerdo no va a reducir los conflictos sociales, porque es como, imaginemos que tú tienes guerra entre dos países. El acuerdo de Escazú lo que hace es que uno de los bandos reciba un cargamento de armas. Incrementando el cargamento de armas, yo no reduzco la conflictividad. Estoy haciendo que los sectores profesionales de fomentar conflictos sociales que existen, ¿no? Tengan mejores condiciones para desplegar sus actividades. Y la otra cosa, que cada instancia de consulta, si uno ve en la Defensoría del Pueblo dónde están los conflictos sociales, están asociados a las instancias de consulta. Los EIA, los MEIA, los ITS. Todos esos momentos están asociados a pico de conflictividad. Porque son momentos en que, en que ciertos grupos pueden presionar para descarrilar un proyecto. Y lo que estoy haciendo con el acuerdo de Escazú es que esas instancias favorables para la movilización sean permanentes. Con lo cual, lo que estoy haciendo en realidad es generar un campo propicio para una mayor conflictividad, no una menor conflictividad. Y además, parte de un supuesto, la idea de que este acuerdo va a reducir la conflictividad es que yo dando mayor información voy a hacer que haya menor movilización, porque la gente va a entender cuáles son los impactos reales del proyecto. Y no es tan así. O sea, la capacidad de las personas para creerse cosas técnicamente insustentables es muy grande. Tenemos una parte importante de la población peruana cree en el dióxido de cloro. Una parte importante de la población peruana cree que haciéndose cargas con eucalipto se protege del COVID. No es una cuestión simplemente que existe una verdad científica y la población va a aceptarla, ¿ya? El simple hecho que la información técnica esté más disponible no tiene por qué disminuir los niveles de conflictividad. ¿Ya? Genial. Muchísimas gracias, Camilo, y a todos los que participaron. Pues con esto cerramos el webinar del día de hoy, 4 minutos antes del tiempo pactado, pero les recomendamos estar atentos a nuestras redes sociales para los siguientes seminarios que daremos probablemente el próximo mes. Pues con nosotros será hasta otro momento. Muchísimas gracias y buenas noches. Dios.